to Shalom, shalom a la nación de Israel. Shalom, shalom, gente. Bienvenidos a otro segmento de los discípulos. Mi nombre es Malacaya y aquí mi hermano. Hawashai, para Hawashai. servirle. Buenas tardes. Esta noche vamos a cubrir el tema sobre la guerra se llama las guerras judeas romanas, o otros la reconocen como la revolta judea, que pasó sobre el año casi los 70 después de Cristo, pero fue, para ser casi como preciso, es de 35 años después de la muerte de Cristo. Sí, sí es. Y vamos a hablar por qué es importante de saber este evento. Nosotros estamos en las esquinas cada semana diciendo que los verdaderos judíos son los llamados negros y los latinos indígenas. Esto va a comprobar por qué en esta edad no estamos allá y qué es lo que pasó y los eventos que fueron escritos. Y para empezar vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. El libro de Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Lee. Porque las cosas que se escribieron antes, Las cosas que se escribieron antes, nuestros padres escribieron este libro, que fueron movidos por el Espíritu Santo del más Altísimo. Escribieron estas cosas, ¿para qué? Lee. porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos aprender de lo que viene, de lo que pasó, y para prevenir cosas, ¿verdad? ¿Qué más? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Dice, dice la paciencia y la consolación. La paciencia para saber, para que no actuemos en una forma así, que no tengamos paciencia y consolación, que tengamos un buen sentido de lo que viene de las escrituras. Tengamos ¿qué dice que tengamos? La consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Tengamos esperanza, que tengamos ese un sentido bien confortable para decir que eso, para tener información y sentirnos bien, ¿verdad? Y arriba de eso también también anda hablando las escrituras sobre las experiencias. Esta experiencia ya pasó, como un padre le dice a un hijo: mira, mi hijo, yo ya pasé por eso, aprende de mí. Por eso la palabra del Señor los advierten, porque esas cosas iban a suceder, y cómo comportarse uno, o cómo evitar tanto o empeorar las cosas cuando vinieran. Así es, por eso fueron escritas desde el principio, como dice. No hay nada nuevo bajo el sol, nada ¿verdad? nuevo, como cuando nos dijo la ley Moisés que esto iba a pasar, eso fue escrito. Vamos a ir de ahí al libro de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21, cuando estés listo, hermano. Porque cuando estuvo aquí nuestro rey, nuestro Mesías, cuando estuvo aquí en este mundo, él advirtió a nuestra gente donde quiera que estaba. En este momento él estaba en Galilea, en el norte, y hay que leer primero. Sí. El libro de San Juan, capítulo 4 y versículo 21. 19, perdón. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer fue una mujer samaritana. Ella era de los 10 tribus de Israel. Eso lo sabemos porque ella también dice, unos preceptos más arriba, dice que ella, su padre fue Jacob, y nosotros sabemos que Jacob fue el que tuvo los 12 hijos que fueron que ahora los conocemos, las 12 patriarcas, las 12 tribus. Pero ella creció en Samaria, donde ella no practicaba la ley, y ella consideraba a nuestro rey que era como un extranjero casi, o era así, era la relación que ellos tenían, que nosotros teníamos, así como los del reino del norte y los del reino del sur.
no nos hablamos, chocábamos mucho. Y lee. Había desunión, ¿verdad? Había Desunión, desunión entre las tribus, entre el reino sur y el reino norte de las tribus de Israel. Así es, sí. Ujú. Sí. Ahora, Versículo 20. sí, lee. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. En el versículo 19 la mujer le dijo la mujer, Señor, me parece que eres tú un profeta. En esos tiempos los profetas hablaban con el más altísimo. Y ella, y como nuestro rey le estaba diciendo cosas de su vida que una persona así extranjera no hubiera sabido, ¿verdad? Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decías que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Como se dice, los del reino del norte no podían o no, eran como extranjeros cuando se iban al sur, al reino del sur, en Jerusalén. Como no se escuchaba de eso. Como que fueron, how do you say, like, cortados, ¿verdad? Fueron como cortados de Fueron relación. como cortados, como deshonrados, ¿vale? Porque ellos andaban practicando otras cosas fuera de las tradiciones de las leyes de los judíos en una integridad. Así es. Sí, ahora lee el 21. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Aquí nuestro rey estaba advirtiendo a la mujer samaritana que viene una hora donde eso de lo que ella dijo, esa cosa simple, que algo va a cambiar. No va a pasar, no va a durar por mucho tiempo donde van a poder adorar ni en la tierra de Israel. Le andaba advirtiendo de las profecías, de lo que iba a pasar en Jerusalén. De todo lo que fue escrito, Ajá, ¿verdad? de todo lo que fue escrito. Sí, le andaba advirtiendo que venía una destrucción a Jerusalén y de lo que va a leer el hermano o de que va a enseñarnos en esta clase. Ahora de ahí vamos a ir al libro de Lucas 20 y 22, cuando la agarres. 21 y 20, perdón. El libro de San Lucas, capítulo 21 y versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Dice, cuando mires a Jerusalén rodeado de ejércitos. ¿Qué son ejércitos, hermano? Ejércitos, soldados, combatantes. Combatantes, personas que nomás vienen a destruir, ¿verdad? Pero dice, cuando mires a Jerusalén rodeado de ejércitos, ¿qué dice? Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Que su destrucción ha llegado, como nuestro rey decía, la hora llega, la hora llega. ¿La hora de qué? Vamos a leer el 22. Versículo 22. Porque esos son días de perdón, el 21. 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué más? Y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Ok, él estaba diciendo, si uno está alrededor de Jerusalén, que no entre, porque se vienen las tropas. Y si uno está adentro de Jerusalén, que se vayan, que se... Advertencia, también básicamente diciendo, húyanse, córranle al monte, córranle, salven sus vidas, porque ya entraron los ejércitos. Y cuando ve las películas que les enseñan en el canal 22 o en español y les enseñan un ejemplo según en los tiempos de Cristo, ahí estaban los romanos. Y enseñan que los romanos andaban oprimiendo a todos los judíos en Jerusalén o los israelitas en Jerusalén.
Pero aquí en este ejemplo andaban atacando a la gente, atacando. Entonces, esto es lo que dicen las escrituras. Córranle, váyanse, salven sus vidas, llévense a sus familias, Así huyen, huyan. Vamos a ver de lo que qué está hablando, porque como dijo el hermano, van a ser las tropas de los romanos. Can you take us to the PowerPoint, Doc? Sí. Ok, este se llama las guerras de judeo-romanas. Y voy a leer este artículo principal, sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Dice, los judíos lograron repelar las fuerzas de Cestio Galo en Beth Horon y le obligaron a retirarse matando 6,000 legionarios de la legión 12 fulminata en la emboscada. Esto, en este tiempo, habían unos judíos que vivían del norte y se unieron para pelear a los romanos, porque en este tiempo los romanos, como estaban controlando toda la tierra de Jerusalén, sí, toda la tierra de Israel, perdón, ellos le sacaban muchos taxes a nuestra gente, querían oprimirlos de todo lo que nosotros creíamos. Nos estaban dando dioses ajenos que nuestros padres nunca conocieron, pero nosotros siempre quisimos tener nuestras prácticas, no queríamos vivir libres, ¿verdad? Es como hoy en día, si se pone a pensar hoy en día, es como los Estados Unidos. Otro ejemplo de un gobierno como que practica muchas tradiciones romanas. Tiene Washington, D.C., los monumentos, el Coliseo, nada nuevo bajo del sol. Las Nada nuevo. monedas como en Roma, igual como ellos, a la gente viviendo, especialmente al moreno, latino, a todo el extranjero, cobran impuestos, tienen requisitos, Todo, ¿verdad? todo, celebran los dioses de ellos, el Halloween, el día de las brujas, Todas las cosas que todas- se practicaban ajá, desde Babilonia, ¿verdad? de Babilonia, Nos traían exactamente. a- Ajá. como ahora. Como ahora, todo lo que habla el hermano que pasó en la historia es lo mismo que anda pasando ahorita, hoy en día. Entonces, los romanos andaban oprimiendo y andaban forzando a la gente que practicara y pagara muchos impuestos y tenerlo básicamente bajo de su mano con sus leyes. Así es. Ahora dice, seguidamente el emperador Nerón encargó la campaña al general Vespasiano de los más experimentados de Roma, que se concentró 4 legiones, las cinco Macedonia y las 10 Fretenesis. Eran unas cuantas legiones que tenía este hombre, el Vespasiano. Él fue el general que estuvo en cargo de quitar todas las secciones o las tropas de nosotros, los grupos que estaban peleando a los romanos en el norte de la tierra de Israel en este tiempo. Y dice, 60,000 hombres aproximadamente en Judea, y logró en el año 68 aplastar la resistencia judía en el norte. Entonces este señor Vespasiano pudo lograr lo que él, de su campaña. Entonces, así el líder celote del norte, Juan de Giscala, este fue uno de los grupos que estaban peleando los romanos, se llamaban los celotes, y el sicario Simón Bargiora. Estos dos hombres fueron los líderes de estos grupos. Dice, consiguieron escapar a Jerusalén en el año 69. Vespasiano fue nombrado emperador de Roma, dejando a su hijo Tito de 29 años al cargo. Entonces, esto quiere decir que el Vespasiano fue nombrado emperador y se tuvo que ir y dejó a su hijo para terminar la carga de conquistar a Jerusalén. Él se tuvo que ir y le dio todas sus legiones que él tenía y para que pueda hacer Cumpliera
para que cumpliera los hechos y los actos que le dejó encargado su padre. Así es, toda la campaña que pueda ser, que tenga victoria. Y vamos a... Perdón, nomás quería... Y cuando hace la historia, vayan a YouTube, busquen esas batallas de Jerusalén, el 70 después de Cristo. Y cuando lee, fueron unas batallas muy brutales, porque en ese entonces, pues los judíos a Jerusalén andaba tratando nomás de mantenerse, con sus ciudadanos, porque una área, era una gente pacífica en nuestros antepasados. Cuando llegaron eso, fueron unas batallas muy brutales, matanzas de hombres, mujeres, ancianos, bebés, nada nuevo bajo del sol, las mismas Nada nuevo. campañas, como ahora con la inmigración, ahora con las matanzas en la policía en vivo, en las redes sociales. Todo eso andaba pasando en esos tiempos también. Dicen en esas batallas que contaban que en vez de entrar a la ciudad o contar los cuerpos que mataban de nuestros antepasados, nomás esperaban a ver el río para ver cuántos cuerpos venían flotando en el agua. puro horror, ¿verdad? Puro olor. ¿Sí? Horror, man. Ahora vamos a aprender de un libro que se llama Josefo. Can you take us back, Doc? Este libro de Josefo, lo puede encontrar en inglés. Es el autor Paul L. Meir. Un poquito de Josefo. Josefo fue un judío que fue nacido, a ver, ahorita les digo. Él nació en el año 37 después de Cristo. Él era en cargo de una secta que estaba peleando los romanos, pero él se dio cuenta que no íbamos a poder ganar contra los romanos, y entonces lo que él hizo, se huyó, ¿cómo se dice? Se fue, pero él quiso como a decirles a los judíos que, bueno, del error que estamos haciendo. Y muchos de los judíos no estaban de acuerdo de él, pero él en su libertad y en su tiempo, él pudo a escribir de los eventos que él miró. Y ahora vamos a ir a la página 315. A ver si puedes leer ahí, hermano. El libro de Josefo, página 315, capítulo 24. Después de una marcha a través del desierto desde Egipto, Tito llegó a Cesarea. Cesarea es un lugar en la costa del Mediterráneo. Allí fue donde agarró la carga, porque cuando estaban haciendo la campaña de la tierra de Israel, agarraron el norte primero, pero dejaron al sur, donde estaba Jerusalén, dejaron al sur para el último. Y como uno de militar sabe que cuando uno quiere ser carga de un lugar, debe de agarrar la capital. Y así lo miraron. Ellos sabían que Jerusalén iba a ser una campaña bien dura y difícil. ¿Lee? Mientras tanto, las luchas civiles en Jerusalén habían llegado a un nuevo punto culminante, cuando otra facción surgía dentro de una facción como una fiera salvaje enloquecida, devorando su propia carne. Devorando su propia carne. Esas facciones son los celotes y los sicarios. Y otros grupos más estaban peleando por el poder. Tenían algo en común, tenían un enemigo en común, pero de todos modos, como nosotros ahorita tenemos pandillas en nuestros lugares, pero todavía somos de la misma carne, del mismo prójimo, nuestros hermanos y hermanas. Nos peleamos más primero que pelear al enemigo. ¿Cómo ahora? ¿Ahora puedes leer eso? Eleazar, que había empujado a los celotes a retirarse
a los precintos sagrados, no podía soportar someterse a Juan de Giscala, un tirano más joven que él, y por ello encabezó una facción con un considerable número de celotas, apoderándose del atrio interior del templo. Estaban bien aprovisionados, pero eran menos que los partidarios de Juan, y se encerraron en su refugio, desde donde podían rechazar fácilmente los ataques. Entonces, estos dos grupos, el sicario y los celotes, ¿verdad? Aquí dice que el Juan de Giscala, que fue uno de los sicarios, él pudo, con su grupo de rebeldes, ellos pudieron irse para atrás a Jerusalén y a ponerse de carga así, de estar defendiendo. Pero eso lo dice que ellos pudieron regresar, aunque estaban peleando en el norte, ellos pudieron regresar para atrás a la ciudad de Jerusalén. Y lee lo que sigue. Aunque tuvo elevadas pérdidas, Juan en su cólera lanzó continuos asaltos contra ellos, y el templo quedó contaminado con la matanza. El templo quedó contaminado con la matanza. Como dice, el hermano va a estar en contra de su propio hermano, como dicen en las maldiciones del Deuteronomio 28. Si quieres lo agarramos. Sí. Cuando Y tomen nota cómo usan la palabra sicario. ¿Y con quién es muy común ese término? Allá en México, los sicarios. Así allá en Sudamérica, los sicarios. no hay nada nuevo debajo No hay del sol. nada nuevo bajo del sol. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 28. 28 y 54. No, it was 20, 49. Sí. El libro de Deuterónimo, capítulo 28 y versículo 54. Lee. El hombre tierno en medio de ti. El hombre tierno en medio de ti. El hombre que es Hermano. tu hermano, uno que le debes de tener cariño. El hombre tierno en medio de ti, ¿qué es? Y el muy delicado mirarán con malos ojos a su hermano. Mirarán con malos ojos a su hermano. Vamos a tener coraje, vamos a tener pura violencia contra nuestros hermanos. ¿Qué más? Y la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le quedaren. Entonces, quiere decir que nuestras familias, todo de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, vamos a estar en contra de nosotros. Y eso ya se estaba mirando, puras peleas, como se mira ahora, pandillas, desunión, clamando algo, estaban clamando el templo. Y ni eran como sumos sacerdotes, ni eran eso, eran puras pandillas a lo malo. Mientras tanto, había tropas que se acercaban a la ciudad de Jerusalén. Pero de ahí vamos a ir. Can you take us back to the PowerPoint art? Ahora la página 317. El libro Josefo, página 317. Tito había marchado de Cesarea con las 3 legiones que su padre había mandado, y también con la 12ª antes derrotada bajo las órdenes de Cestio, pero que ahora ardía en deseos de venganza. Él tenía venganza porque las batallas de cuando su papá estaba en cargo, estaban perdiendo mucho. Muchos de los judíos de estos sectas o estas pandillas o estos grupos que estaban peleando a los romanos estaban ganando muchas batallas, pero como dice al fin, se tuvieron que regresar o huir a la ciudad de Jerusalén. ¿Lee? Además de estos, tenía contingentes de tropas y auxiliares de reyes aliados, así como a Tiberio, Alejandro
el anterior gobernador de Egipto, distinguido por su prudencia y lealtad, que serviría a Tito como su consejero militar. Como su consejero militar. Este Tito no era un señor normal, él tenía tropas de muchos lugares, era experto en guerra, él tenía experiencia y tenía un linaje de él que era, bueno, su padre fue emperador en estos tiempos y él nomás tenía 29 años, pero ya estaba en cargo de 3 legiones. Era un gran guerrillero. Gran guerrillero, ¿verdad? Y imagínate, estaba llenado de coraje, de furor. Ahora lee. Tito acampó con su ejército a unos 6 kilómetros de Jerusalén, cerca de Gabá, tomando consigo a 600 jinetes. La palabra jinetes quiere decir son soldados en caballo. Tienen lanzas, tienen espada, pero los 600 jinetes es un ejército que se mueve bien rápido, que puede romper hasta paredes de hombres que están en la defensa y pueden brincar sobre, bueno, es para la movilización, ¿verdad? Pero síguele. Avanzó para reconocer las defensas de la ciudad y para delucidar la postura de los judíos, porque había sabido cómo en realidad era, que la gente quería la paz, pero que estaba dominada por los rebeldes. Entonces, este Tito supo que habían sectas en Jerusalén, estas facciones, estos grupos. Él sabía que se estaban peleando uno a ellos mismos. Y él todavía trajo tropas militar porque él no le importaba. Él dijo, hey, si los puedo dividir, es más fácil para mí, ¿verdad? Perdón, y algo que andaba, vi cuando andaba viendo esa película, el documentario de eso, que muchos de estos judíos que fueran para Jerusalén también venían para celebrar ¿cómo se llama? The Passover. Sí, el Passover. Entonces, esa gente, esos judíos que venían de diferentes partes del mundo, porque en las leyes dice que tenía que uno ir a celebrar lo que llama el Passover, la Pascua, una vez al año, y todos esos extranjeros judíos que llegaron ahí no iban con intenciones de guerra, pero los que ya estaban viviendo ahí ya sabían el pleito. Entonces entre ellos se pleiteaban porque yo nomás vine a celebrar, yo vengo de Arabia, yo vengo de acá, Sí, yo ni vengo se de da cuenta Asia. uno, ¿verdad? Exacto, yo no vengo con bronca. Y los otros decían, pero tú eres judío, somos hermanos, tenemos que pelear porque se van a apoderar de Jerusalén. Entonces entre ellos había ya conflictos. Y los romanos, esa es una táctica de guerra, porque uno en táctica de guerra es usar cualquier cosa de conflictos entre ellos y usarlos como fuerza para ellos, para poder dominar. Poder dominar, y como dijo en Lucas 21 y 20, dice, si estás afuera de la ciudad, no entres. Exactamente. Es una trampa. Ajá. Pero a Tito, él dice, hey, esos se están peleando. Esa campaña ya está ganada. Exactamente. Ya está ganada para mí. Exactamente. Ahora vamos a ir a la página 318. Can we go back out? La página 318. Los hombres de Tito formaron a su alrededor lo mejor que pudieron. Lo mejor que pudieron. Ellos sabían que si agarran esta ciudad, la capital, como uno sabe así de guerra, que esta tierra ya va a ser de ellos, que ya la batalla ya está ganada. Síguele. Y finalmente se abrieron paso y llegaron sanos y salvos al campamento. Pero dos de su grupo murieron, mientras que los judíos se sintieron entusiasmados por el éxito de su primer choque e inspirados de mayor confianza en el futuro. Aquí quiere decir, nuestra gente no era débil, nuestra gente se paraba a pelear. Ellos querían, dicen que estaban entusiasmados por el éxito de la batalla, el éxito del choque contra estos idomitas, porque los romanos sí vienen de los idomitas.
¿Qué más dice? Habiéndosele reunido por la noche la legión procedente de Emaús, Tito avanzó al siguiente día a la elevación llamada Escopo, el mirador, desde donde se logra una primera vista de la ciudad, a más de 1,5 kilómetros de distancia. Aquí levantó un campamento para 2 legiones y estacionó a la quinta en retaguardia mientras las tropas se atrincheraban. Dice que guardó una. Entonces llegaron 2 legiones primero y se encampamentaron. Podían mirar la ciudad de Jerusalén en la distancia, pero él sabía que no debía de enseñar todas sus tropas. Él nomás dice, oh, nomás les voy a enseñar esto para que se pongan así a ver qué van a hacer. Porque ellos sabían de nuestra historia. Ellos sabían de las batallas que peleó Josué, cuando uno se enseña y salen del campamento y Estudian sus enemigos. Estudian a sus enemigos. Acuérdense, Herodes, el gran Herodes, él tenía carga de todo Israel cuando estaba viviendo nuestro rey. Yeah. Ellos estudiaban la ley día tras día tras día. Ellos practicaban nuestras prácticas. Ellos sabían de todo de lo que nosotros éramos. Perdón, y otra cosa, también viendo ese documentario también, Herodes también era un títere que había puesto Nero, que había puesto el romano encargado de Jerusalén. Antes de eso era también un títere. Así es, Que pusieron, que él estaba todo lo de acuerdo que lo que los romanos querían en los tiempos de Cristo. Entonces ellos sabían, esa era otra cosa, otra debilidad que tenía Jerusalén o los judíos contra ellos, que Herodes era títere también en un tiempo. Entonces, así como ahorita, ¿verdad? Como ahorita. Los líderes de ahora. Los líderes de ahora. Nomás son para tomar, ¿cómo se dice? Policies. Polizas, estar de acuerdo con todos los políticos, gringos, gabachos, lo que sea, porque ellos nomás están interesados en vivir sus vidas de todas las riquezas o de todo lo bueno. Pues. Todo para hacer, para lo bueno de la gente de los edomitas, ¿verdad? Exactamente. Ahora, lee lo demás. Estamos en la 10ª legión. Mientras las tropas se atrincheraban, la 10ª legión llegó de Jericó y acampó en el monte de los Olivos. Ahora ya llegó otra legión. Si uno está mirando un mapa de Jerusalén, llegó en la derecha. Ahora ya están. Esa fue la última que llegó y que ya estaban preparados, y ahora dice que ya Jerusalén está rodeada de tropas, como hablaba nuestro rey cuando dijo en Lucas 21 y 20. ¿Qué más dice? Que se levanta al este de la ciudad y está separado de ella por una profunda barranca llamado Cedrón. Las facciones de la ciudad contemplaron con zozobra como los romanos montaban los 3 campamentos sin estorbos y comenzaron a sentir la necesidad de unirse contra el enemigo común. ¿Acaso solo somos valientes contra nosotros mismos?, exclamaron. ¿Qué no es eso lo que decimos ahora? Estamos listos para hacer mucha cosa mala. Ajá. Y decimos, imagínate si nos unimos. Exactamente, ¿cómo le dicen el gigante durmiendo? Dice, no hombre, si todos los latinos y todos los morenos, si los pusiéramos a no trabajar un día, ese cayera. Siempre andamos declarando eso, pero nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. Nunca lo y hacemos. aquí mismo, este fue un momento. Ajá, que eso pasó. Y Josefo, uno de nuestros hermanos, miró que todo lo que decimos ahora lo decían antes. Exactamente. Nada nuevo debajo del sol. Eso es lo que dijeron. Dijo, si los unimos ahorita y estamos de acuerdo, tumbamos esos romanos, porque tenemos todo lo que requiere, pero nadie se unía. No, pues tú primero, no, pues yo no, y yo por qué. Y esa va la desunión. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ir a ver.
Estas son imágenes de las tropas o los ejércitos que tenía Tito en sus legiones. Ahí pueden mirar el soldado romano con su lanza. La segunda es un jinete. Esos, como les digo, ellos fueron rápidos para moverse en el campamento y atacar de arriba, de una altitud donde uno hasta agachado a veces los alcanzan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ¿sabe? Eso es lo que andaba viendo también en el documentario. Mire, esas eran torres que construyeron ellos y tenían ruedas abajo. Ruedas, ¿verdad? Ruedas. Y avanzaban. Muchas torres avanzaban con esas torres con soldados arriba. Entonces ellas avanzaban más y de arriba podían ver todo o sea, de arriba desde las paredes y de ahí avanzaban y pues tiraban Flechas. piedras y flechas y todo eso. Paja que estaba quemando. Exactamente, exactamente. Y la cuarta es una de artillería. Desolucionados, peleándonos unos a otros, nomás para que muéramos en espada. Fíjate la cosa, la historia. Cuando vinieron los españoles ahí con los aztecas o los de Inglaterra para acá, para las Américas, la única forma de que pudieron a ganarle o ganarle a los indígenas era porque entre ellos se andaban peleando y los usaban tribus de ellos mismos para conquistar y para ir a cazar a los otros tribus. Siempre peleando uno contra otros. Exactamente. Siempre. Ahora, esta es la página 333, porque como decimos, ya se venía el hambre y se venían otras maldiciones. Vamos a leer cuando esté listo. Ahora reinaba el hambre en la ciudad y los rebeldes tomaban todos los alimentos que pudieran encontrar en registros casa por casa, mientras que los hombres morían de hambre a miles. La gente daba sus riquezas por una pequeña medida de trigo y ocultaban rápidamente y el secreto para que no les fuera quitada. Las mujeres les quitaban la comida a sus maridos, los hijos a los padres y las madres de la misma boca de los bebés. En la propia comida de tu familia. Ahora, ¿qué anda pasando ahorita con los precios de la comida? ¿Qué anda pasando ahorita con cómo andan? Por eso muy fácilmente dan ahorita estampillas a cualquier persona, porque ahorita todo está carísimo. Todo. Carísimo. Y todavía se mira que está alzando el precio. Y el precio sigue para arriba. Fui a comprar una bolsa los bistecs y todo eso, yo he visto hasta $90, $80 por carne, y no es mucha cantidad. No. Va uno al Sam's, va uno al Food for Less, sale con un bill de 100 y algo y es una bolsita. ¿Qué anda pasando? Que ni tiene nada, ¿verdad? Y no tiene nada. Y arriba de eso, las bolsas de papitas, puro aire. Sí. No, pues se va a poner peor. Peor. ¿Qué más dice, hermano? Muchos de los ricos fueron muertos por Simón y Juan, mientras que los sufrimientos de la población eran tan horrendos que apenas si pueden ser relatados y jamás en ciudad alguno sufrió tales miserias. Dice, muchos de los ricos, las personas que tenían muchas posesiones, fueron matados por Juan y fue Simón, ¿verdad? Simón y Juan. Simón y Juan, acuérdense, fueron los líderes de los celotes y de los sicarios. Ellos tenían eran como pandillas grandes, pero sí podían pelear. Sí. Y querían poder. ¿Qué más pasaba, hermano? Nunca desde que comenzó el mundo, fíjese, nunca desde que comenzó el mundo hubo jamás una generación más dada al crimen que esta basura bastarda de la nación que destruyó la ciudad. Nunca se había mirado eso en Jerusalén. Entonces, ¿qué tipo de acciones andaba pasando para que escribiera eso? Y acuérdate, esta no fue la primera destrucción de la ciudad, porque había la captividad de los persios y los medos, de los grecos.
Egipto. y acuérdate, habían destruido el templo antes, pero Ajá. dice que nunca se había mirado así como se miró Exactamente. en este año. ¿Qué más? A ver, eso es todo, ¿verdad? De esa página. Mientras tanto, al ir avanzando las obras terrares de Tito, sus tropas arresaban a cualquier que se atreviera a salir en busca de alimentos. Cuando eran atrapados, se resistían y eran torturados y crucificados delante de las murallas como terrible advertencia a la gente en el interior. Tito se compadecía de ellos. Unos 500 eran capturados a diario, pero dejar libres a los capturados a la fuerza era peligroso. Y guardar a tales cantidades sería atar las manos de los guardias. Por su ira y oído, los soldados clavaban a sus Los presos, soldados clavaban. clavaban a sus presos en diferentes posturas Imagínate eso. y Los ponían en árboles. en árboles. Ujú. Man. Y era tan grande su número que no se podía encontrar espacio para las cruces. Wow. Imagínate cuántas personas, ¿Cuántos cuerpos cuántos habían? cuerpos. No, pues estaban disfrazados todos los árboles de puro cuerpo. Man. Y estaban diciendo también en la información de Josefo que hasta los árboles de alrededor que ni se podían ni encontrar porque los usaron todos. Todos Todos para clavar a gente inocente. inocentes. Imagínate eso, man. Ahora ahí vamos a ir a la página 337 del mismo libro de Josefo. Porque hay una torre que se llama la Torre Antonia, que fue una torre construida cuando estaba el gran Herodes, estaba ahí controlando allí en Jerusalén. Y esa fue construida al lado del templo y como uno de militar, como lo habían hecho los grecos en sus tiempos cuando agarraron la ciudad. Ellos sabían que el que controla la Torre Antonia controla la ciudad, porque de ahí es una torre donde estaba bien, ¿cómo se dice? Fortified. Es es bueno, obviamente es un símbolo que construían ellos como nosotros vamos a construir la entrada, nuestro permiso Sí, para que entrara la gente. Entonces, ya con ya con esas la torre Antonia que construían ellos, ya con eso sabía la gente que era ingeniería de los romanos. así es. Ujú. Ahora, puedes leer eso, página 337, según a la Torre Antonia. Los romanos terminaron sus trabajos terreros en 21 días, habiendo desnudado todo el distrito de árboles en 18 kilómetros a la redonda. Los suburbios anteriormente hermosos de la ciudad parecen ahora un desierto. Los nuevos montes causaban ansiedad tanto a los romanos como a los judíos. Los judíos temían que si no llegaban a quemarlos, la ciudad sería tomada. Los romanos temían que si estos montes eran también destruidos, nunca tomarán la ciudad y se sentían deprimidos por el invisible espíritu judío. Aunque en este momento las tropas, los ejércitos de Tito se habían entrado y ellos sabían que el espíritu del judío era bien invincible, que ellos querían pelear hasta lo último, hasta la muerte. Pero ellos sabían claro que si ellos salían nomás a pelear así y se daban, bueno, se daban por vencidos, que los iban a quemar y les daba más como hasta la muerte decían. Man, Entonces estaban ellos se sentían ya sobreapoderados
y no le hallaban, no le hallaban una conciencia positiva de ir y causarse pues más causarse más dolor. Así es. Imagínate, y ahí está una imagen de la ciudad, cómo se entraron las tropas, y ahí donde está esa como cruz, donde dice el templo, es una María, al norte de eso dice Antonia Fortress, y esa es la que estaba bien fortificada, que había construido bueno, estaba allí desde los tiempos de los grecos, pero los romanos fueron de la que la terminaron, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a la página 344. Mientras tanto, Mientras tanto, incontables miles de judíos morían de hambre en cada casa donde había el menor bocado de comida. Los parientes luchaban por él. las familias empezaban a voltearse uno contra otra, nomás por poquita comida que tenían, y porque ya no había nada. Esto fue durante un tiempo, ya habían pasado meses que la gente no podía ni salir para agarrar más comida de otros lugares, nomás se venía la gente, se quedaba ahí y todas los costales, o ¿cómo se dice? Todo supply. El guardado, ¿verdad? Ajá. Algo así, ya Sí. se estaba ya se estaba acabando. Sí. ¿Qué más dice, hermano? Transidos de hambre, los proscritos husmeaban como perros enloquecidos, rollando lo que fuera, cinturiones, zapatos e incluso el cuero de sus escudos. Otros devoraban manojos de paja, y luego sucedió el horroroso caso de María de Betesuba. María de Betesuba, esta señora fue famosa, su nombre, bueno, fue escrito por Josefo, porque había un evento que hasta ni se podía ni creer de lo que había pasado. Y lee a ver lo que pasó con ella. Distinguida en familia y fortuna, María había ido de Perea a Jerusalén, pero sus propiedades habían sido sacadas por los tiranos durante el asedio, y su comida por los registros diarios de sus seguidores. Enloquecida por el hambre, tomó al bebé que tenía en su pecho y dijo: pobre bebé, porque debería preservarte para la guerra, el hambre y la rebelión. Ven, alimentó venganza contra los rebeldes y el punto culminante de la tragedia judía para el mundo. Con esto mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad de él mismo, ocultando el resto. Imagínense eso. Una mamá como que se le endurezcó el corazón para hacer una acta de matar a su propio bebé y comérselo. Y lo asó. Imagínate eso. La desesperación, el sufrimiento, no, pues, como dicen, se le botó la canica. Se le No, botó de la veras, canica. man. Así, a llegar a esa etapa, imagínense lo que andaba viendo alrededor. Es como ahorita, andan pasando tantas cosas, uno ya ni sabe qué es la realidad y qué no es la realidad. El sentido común, no hay sentido común. Entonces, por eso la gente ya no sabe ni qué pensar. Ya, es más, ya ni tiene esperanzas. Dice, bueno, yo nunca, mire, póngase a pensar, gente que tiene de 40 años o más, póngase a pensar que en el mundo que vivimos ahorita, a lo que vivíamos hace cuando éramos pequeños. Este es un total mundo, un mundo nuevo, con otras mentalidades, y es algo increíble Babilonia, en un modo malo, En un modo malo. Póngase a pensar, la televisión,
la música, lo que miran en las calles, los jóvenes perdidos, la gente viviendo en la calle, los vicios. Es más, hasta los vicios son más peores que antes, porque de perdida, antes, no es que será bueno, pero antes la gente fumaba su motita, que, como digo, no era bueno, pero fumaba eso, o sea, se echaba sus lineazos de cocaína o lo que sea, pero la gente todavía trabajaba y llegaba a su casa con vicio, obviamente destrucción, pero hoy en día, hasta el vicio es 10, 15, 100 veces más peor que lo que era antes. Pero mira, hermano, en esos tiempos había pura matanza en la ciudad. Ahorita ya se está mirando un poco, pero si pasó antes, puede pasar otra vez. Sí. Esta madre ya se le había olvidado de qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya estaba, como usted dijo, la canica, Harta. ¿verdad? Ya estaba harta y tenía mucha hambre. Y hambre. Y agarró su bebé de su pecho y lo mató para comérselo. Para comérselo. Hay que agarrar eso de la ley, de la Torah. Vamos a ir al Deuteronomio 28 y vamos a ir al versículo 15. Vamos a mirar el contrato. ¿Por qué pasaron estas cosas? Porque para recordarnos que fue de nuestra causa que todas esas cosas pasaron. Todas estas maldiciones nos vinieron y se nos alcanzaron. ¿Cómo dice el 28 y 15, por favor? El libro de Deuterónimo capítulo 28 versículo 15. Así Pero aconteceré, si no oyeréis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, algunos de sus mandamientos. todos sus mandamientos Ajá. y sus estatutos que yo te íntimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No te dejarán. Y te alcanzarán. Te alcanzarán. Imagínense eso. Todas estas maldiciones te alcanzarán. Y uno puede leerle las maldiciones del 15 para arriba hasta el 68. Pero vamos a agarrar de este evento que pasó ahorita con esta, se llamaba María de Betsuba. Vamos a ir a ver, espera un momentito. Vamos a ir al versículo 53. Versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio. ¿En el sitio de qué? En el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Exactamente. Tito, este romano, este idomita, él supo que los números, si él hubiera atacado la ciudad así, tropa así, él sabía de las condiciones que uno necesita para mover ejércitos. Necesitan agua, comida, necesitan todo para que, bueno, para que dice para que o sea, los alimentos. Los alimentos. O sea, él sabía las tácticas. Pero él sabía las tácticas que se tenían que tomar para sobrepasar su enemigo. Y una de esas que usó fue la hambre. el hambre y también cómo miraban todas las cruces, el hambre, El hambre, la trauma, los proyectiles que los volaban. proyectiles, la violencia. Él hubiera llevado a los soldados así, pero él dijo, nada, tengo tiempo, eso es lo que sí tengo. A mí puedo tener las tropas aquí. Yo sé que si el espíritu del judío tiene más valor que mis tropas, ellos pueden ganarnos porque ya nos han ganado en tiempos pasados, pero ¿sabes qué? Yo tengo tiempo, yo puedo si los voy a matar en esta forma. Man, ¿cómo te diré? Es el diablo, man. Exactamente. Sí, miren, también pueden uno, hay un libro que se llama El diario de Bartolomé de las Casas, que habla de todos esos tipos de atrocidades también cuando vinieron los españoles
y los europeos a conquistar a las tierras de México, Centro, Suramérica y las Américas, y habla sobre tácticas que son igual, idénticas que lo que hicieron que ahorita en fueron esto. escritas ya. Exactamente, también. Pero eso no pasó desde el año 492. Ujú. Esto fue ya después. Ya pero, después. pero el idomita, el europeo en esos tiempos ya sabía de esta escritura, ya tenía nuestra ley. Él sabía de que estas cosas fueron escritas. Él sabía del contrato que los judíos tenían con el más altísimo. Él Sí. sabían de todo esto. Ellos no eran... No era lo que ellos no, que era que ellos no conocían, ellos sabían. Imagínate, si ellos saben de eso, de ese tiempo, imagínate cuántos saben ahora. Exactamente. Y ellos sabiendo que nosotros, los judíos, los verdaderos judíos, los otros llamados negros, latinos indígenas de donde estamos dispersados, ellos saben que nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos en la ley, no estamos de acuerdo a los mandamientos y los estatutos del más altísimo. Y por eso ellos hacen todas estas cosas a nosotros. Pero, man, Yeah. imagínate cuánta sangre va a caer y todavía. Y sigue, Y y sigue. sigue. Y va a seguir hasta, está escrito hasta el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Así es. Y eso también es pronto, leen en Mateo 24. Sí. Ahora vamos a ir a la página 345 para terminar de María Betsuba cuando empezó a comerse a su vientre, el fruto de su vientre. Sí. Los rebeldes llegaron al instante, oliendo la impia olor y amenazándola de muerte si no le entregaba lo que había preparado. Ella les había reservado también una buena porción, les dijo, destapando los restos de su bebé. Ellos se quedaron paralizados de horror. Este es mi hijo y mi acción, les dijo. Servios, porque yo he tenido mi parte. No seáis más débiles que una mujer, ni más compasivos que una madre. Pero si sois melindrosos y no aprobáis mi sacrificio, dejadme entonces el resto para mí. Ella como que le dio, no sé, es como un sentido como, se sentía como coraje también, porque ella dijo, mira, hice esto para todos nosotros y tú no lo quieres, me estás diciendo esas cosas, mejor déjamelo. Imagínate ese pensamiento Wow. de esta señora. Ya estaba, seguramente ya estaba ya de la trauma y de todo lo que había pasado ya. Imagínense comiéndose a su propio hijo. ¿Qué tipo de trauma? O sea, ya era irregresable su estado mental. Man. Ahora vamos a ir a la página 351 del mismo libro de Josefo. Empieza en cuando Tito entró a la ciudad. Cuando Tito entró a la ciudad, quedó Antonito ante su fortaleza, especialmente ante las torres que los tiranos había abandonado en realidad, cuando vio su altura y las proporciones que tenían y el tamaño de cada inmenso bloque, exclamó, en verdad que Dios estaba con nosotros en nuestra guerra, habiendo sacado a los judíos de estas fortalezas, porque que podrían hacer contra que estas torres ni las manos ni las ni las máquinas. Tito liberó entonces a los que habían sido encarcelados por los tiranos, y cuando posteriormente destruyó el resto de la ciudad y arasó las murallas, dejó las torres en pie como monumentos de su fortuna. Por cuanto los soldados estaban cansándose de la degollina, César les ordenó que mataran
solo los que fueran hallados armados y que se resistieran. Ahora las órdenes cambiaron de Tito. Él miró que la gente ya estaba bien cansada, ya se estaban comiendo una a otra. Man. Y dijo, ok, ahora los que están armados, mátenlos. Pero los que no están armados, nomás agárrenlos. Tenemos otros planes para ellos. ¿Qué más dice? Y que tomarán prisioneros al resto. Con todas las tropas mataban a los viejos y a los débiles, pero sacaron a los que estaban en la flor de la vida y que eran aptos para el servicio, llevándolos al patio de las mujeres en el templo. Tito los hizo vigilar por una guardia y ordenó a su amigo Frontonio que decidiera lo que se debía hacer con ellos. Mientras Fronto los estaba seleccionando, 11,000 murieron de hambre, algunos porque los guardias por odio no les daba comida, otros porque rehusaban la comida que se le daba. Fronto ejecutó a todos los rebeldes, reservando a los más altos y apuestos de los jóvenes para el triunfo del resto. Los que tenían más de 17 Ahora, otra página. años Ajá. fueron enviados a las minas de Egipto o regalados a las provincias para ser destruidos por la espada o las fieras en los teatros. En las fieras, en los teatros, que no hemos mirado unas películas así, Ajá. como Gladiator. Los hacían que pelearan contra los leones o por entretenimiento que se mataran uno a ellos. Los teatros, el coliseo, todos los coliseos ahorita donde juegan el soccer y fútbol americano y todos es un ejemplo de los teatros. De los teatros, man. Pero esas fueron las maldiciones. Y se fueron para atrás a Egipto. Y acuérdense, los romanos controlaban todo hasta el norte de África. Se iban para atrás a Egipto. Y eran personas desde 17 años, dice, ¿verdad? 7 años, sí. ¿Qué más dice ahí? El número total de prisioneros tomados durante la guerra fue de 97,000 y el de los que murieron durante el asedio 100,000. La mayor parte de ellos eran de sangre judía, pero no nativos de la ciudad. La mayoría era de sangre judía. Judía. Imagínate, en un 100, ¿ese es 1100? 110 ones, tens. Man. No, 1,100,000, perdón, 1,100,000. 1,100,000, perdón, Eh, 1,100,000. En unos 4 años. 4 años. 5 años de la campaña que tuvo Tito con unas legiones, unas 3 legiones. Fíjate. Y dice que la mayoría eran judíos, pero que no eran nativos a Jerusalén. Vinieron nomás a celebrar la Pascua. Ya. Ahora, Así, no, fueron unas tragedias que todavía continúan, decimos en empiezo, como dijo el hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Así es que últimamente tenemos que regresar a las leyes, porque el tiempo está corto y se va a repetir la misma cosa, para allá vamos. así es. Para allá vamos. Y para comprobar eso, mire, el signo o ¿cómo se dice? Emblem. El símbolo. El símbolo de los romanos, del ejército romano, es una águila. Ujú. Y mire lo que está atrás del dólar. Y mire Águila. lo que está agarrando la águila, las flechas, las... Y también en Egipto, también Hitler. El Hitler en Alemania también era una águila. También era una águila. La Y águila. y esas águilas van hacia atrás porque ellos, todas estas facciones adoraban a las creencias de los egipcios. Todo eso viene de los egipcios y los egipcios, esa águila le llaman ellos el Phoenix. Sí, The Rise of the The Phoenix, Rise of the ¿eh? Phoenix. Yeah. Ajá.
y todo está conectado hacia allá, pero por eso la águila también eso puede estar encontrado en el libro de Deuterónimo, Pero capítulo esto 28. comprueba que estas maldiciones todavía están sobre nosotros. Exactamente. El mismo enemigo que hizo todas esas maldiciones a nuestra gente en esos tiempos y que las hizo otra vez en unos santuarios después, todavía está aquí y Ujú. todavía está listo con toda esta knowledge de nosotros, que si no estamos conforme a la ley, que Él puede hacer todo esto. Pero vamos Exactamente. a agarrar lo que está pasando ahorita de los mismos ejércitos que va a pasar otra vez. Y vamos a agarrar lo de la ley en Deuteronomio 28 y versículo 49. Cuando esté listo, hermano. Sí, por favor. El libro de Deuterónimo, capítulo 28, versículo 49, dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Una nación de lejos, comparado a Roma, a la tierra de Israel, donde estábamos, es una campaña lejos que viajaron, ¿verdad? Pero iba a traer una, una nación de lejos. ¿Qué más? Del extremo de la tierra, Ajá. que vuela como Que águila. vuela como águila. Así como se están mirando estos seños o símbolos es lo mismo. Ujú. Ya estaba Lo escrito mismo. todo esto. ¿Qué más dice? Dice, nación cuya lengua no entiendas. Lengua que no entiendas. Exacto. Acuérdense que el general Tito estaba usando a Josefo Ajá. para que hablara con los judíos. Intérprete. Intérprete. Exactamente. Por- Ellos hablaban latín, el Roma, y los judíos hablaban el Lashon Kodash, que era la lengua hebrea. Y si se pone a pensar, no hay nada nuevo bajo el sol. Cuando llegaron los españoles a México, la gente nativa lo mismo. hablaba español. No, hablaban su lengua, su dialecto. En Man. Centroamérica, con los mayas, lo mismo. No hablaban español, hablaban su Eso, dialecto. eso quiere decir que todas estas maldiciones se Sí. repiten y se repiten. Por eso dice, todas estas cosas fue para nuestra enseñanza, Sí. para que sepamos, para que nos dé un sentido conforme, para que sepamos qué viene, para que no andemos así como Ajá. locos, que no andemos locos. Ajá. Oh, man. Oh. Let's go back to the PowerPoint now. Ahora después de esa victoria, construyeron esto en Roma, se llama el Arco de Tito o el Arco del Triunfo. Y vamos a leer, dice, el Arco de Tito es un arco de triunfo situado en la vía sacra, justo al sudeste del foro en Roma. Fue construido poco después de la muerte del emperador Tito, nacido en el año 41 después de Cristo, y emperador entre los años 79 y 81. El arco de Tito rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornan se mueven entre lo real y lo divino, fundie- fundio- fun- fundiéndose en una misma composición. En una de las escenas representadas aparece un personaje como el yelmo, la diosa Roma. Ahí están sus dioses, ¿verdad? En otra escena aparece una victoria, que es un ser con alas que coloca la corona de laureles al emperador. La corona de laureles fue como una señal de ellos, ¿verdad? Que están en poder, como la corona que nosotros que la conocemos, pero ellos tenían la corona de laureles. Sí. Y esa misma laurel es lo que anda. El laurel se usa mucho, se usaba mucho también en los tiempos de los grecos y los romanos. Se hacían coronas del laurel Así es. Hasta en las caricaturas en se las pone. caricaturas. Ajá. ¿Verdad? Pero este arco de Tito también se puede mirar porque hay réplicas en todo el mundo. Hay una en Las Vegas, hay una En en Guadalajara. Guadalajara, Ajá. como que nos hacen burla, ¿verdad? Exactamente. Del Donde quiera triunfo. que vaya, hay el arco de Tito.
Y aquí puede mirar una imagen también de lo que está en la pared de ese arco. Y ahí se enseña a los romanos cargando La minora. nuestra menora. Porque ellos cuando se entraron se llevaron todo, Ajá. el oro, todas las riquezas que teníamos, toda la orden, todas hasta las vidas se llevaron. Y Exactamente. es Libros. libros, las leyes, todo eso, todo lo que teníamos desde Exactamente. tiempos de antes. Y bueno, y ahora nos hacen burla, nos ponen, Exactamente. es un trofeo para ellos. Exactamente. You could bring it back now. Y ahora que ya sabemos de lo que puede pasar, o bueno, de lo que va a pasar, y cómo se puede a ver las cosas, pero nosotros debemos, como de israelitas, debemos de saber qué quiere el más altísimo de nosotros. Porque ahorita como ya sabemos que estamos ya dispersados en las cuatro esquinas, ya el idomita ya controla el mundo, como dice en Job 9:24, que el mundo está dado a la mano de los impios. Y ya se está mirando todo eso, pero vamos a ir al Deuteronomio 30 y vamos a leer el versículo 1 al 5. Porque hay una cosa, es un trabajo, cómo nos debemos de comportar, qué debemos de saber, ya que sabemos estas leyes. Vamos a leer lo que requiere el más altísimo de nosotros. Bueno, usted es listo, hermano. El libro de Deuterónimo, capítulo 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, Y es obvio que se vino la maldición, porque estamos en la condición que estamos ahorita. ¿Qué más dice? Cuando se venga la bendición y la maldición, ¿qué más? que he puesto delante de ti, y te arrepintaréis en medio de todas las naciones a donde tú te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Que cuando tú sabes de esta ley y te arrepientes, arrepentir es de parar de todo eso lo que has aprendido en las tierras donde estás ahorita y que te vengas para atrás a esa ley y que ya no vuelvas más a todas esas prácticas que tú hacías que no eran sirviendo a otros dioses ajenos, que te cambies, ¿verdad? ¿Qué más dice el versículo 2? Y te convertiréis a Jehová tu Dios, Que regreses para atrás a Jehová tu Dios, ¿qué más? y obedeceré a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Que obedecerés conforme a todo de lo que yo te mando hoy, todo lo que está escrito, ¿qué dice? Tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Uno sabe que el corazón es la mente, de todos los pensamientos que tú piensas, de todo lo que hacemos, todo desde el día tras día, que te conformes a esta ley, ¿qué más dice? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Dice que te va a recoger a donde estuvieras, donde estás ahorita, Él te va a recoger, porque uno sabe que la tierra de Israel está bien lejos, pero dice que Él te va a recoger, nomás debes de arrepentirte, debes de regresar a esta ley. ¿Qué más dice el versículo 4? Aun cuando tus desterrados estuvieron en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Ahí, De así, allá te tomará, de perdón. allá te tomará. Así como dice el profeta Jeremías, con la mano extendida te va a recoger. Y dice que aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, no importa en dónde estés, Él te va a recoger. ¿Qué más dice el versículo 5? Versículo 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Dice que te multiplicará. Eso quiere decir que vamos a estar ahí para siempre.
vamos a tener más generaciones de hijos que hemos tuvido. Pero la única manera es, debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Debemos de regresar a esta Exactamente. ley. A este, Y con eso, con eso, ah, es cierto, tenemos que regresar a las leyes que los pide el Señor, todos los mandamientos, que son más que 10, y practicarlas según las escrituras, no según una religión o una organización, porque como ha dicho el hermano, este libro fue hecho para todo negro, latino, porque nosotros somos las 12 tribus de Israel, parte así de las es. 12 tribus, y este libro es según la sangre, según el espíritu, no según una organización. Y con eso, Decimos shalom. 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 Buenas noches. Buenas noches.